matemáticos, espero que se encuentren muy bien. Si ya llevas un tiempo siendo suscriptor a este canal, seguramente habrás notado que la geometría no es muy presente en los videos que subo en el canal. Pues eso se acaba hoy en este video, porque en este video vamos a hablar de geometría. La geometría es un área de las matemáticas que ha generado controversia desde tiempos muy remotos. Ya sabemos que Euclides sembró la duda y la desesperación en muchas mentes matemáticas con el enunciado de su quinto postulado, el postulado de las paralelas. Sabemos que el intento de demostración de este quinto postulado desembocó en la creación de las geometrías no euclidianas. Si bien este es un tema bastante interesante, no será el tema de este video, lo vamos a dejar para otra ocasión. En este video nos vamos a concentrar en los 3 problemas geométricos famosos de la antigüedad. Problemas que tienen que ver con esta cosa de acá. Esto que es un compás que todos tuvimos cuando íbamos en la primaria. Si tú quieres saber qué relación tiene esta cosa con el álgebra moderna, quédate en este video. En la antigüedad los matemáticos griegos se dedicaron a encontrar las construcciones con regla y compás de muchos objetos geométricos. Antes de continuar, es importante aclarar que para los griegos una regla no es lo que nosotros entendemos como una regla. En ese tiempo las reglas no estaban graduadas, es decir, una regla no servía para medir segmentos. La regla era simplemente un objeto que les permitía trazar líneas rectas. Igualmente el compás era diferente para ellos. Entonces las construcciones con regla y compás son esas construcciones donde solamente se trazan líneas rectas y circunferencias en un número finito de pasos, y claramente todo esto equipado con los conocimientos de la geometría euclidiana. Existen muchas construcciones con regla y compás, por ejemplo, trasladar segmentos, trasladar ángulos, construir la mediatriz de un segmento dado, la bisectriz interna de un ángulo dado, trazar rectas paralelas, construir una circunferencia que pase por 3 puntos no colineales, etc. De hecho, me gustaría enfocarme un rato en contarles más maravillas sobre las construcciones con regla y compás. Por ejemplo, me voy a enfocar en la construcción de los polígonos regulares. Los griegos sabían cómo construir los polígonos regulares de 3, 4 y 5 lados, es decir, el triángulo equilátero, el cuadrado y el pentágono. También sabían que todo polígono regular de 2 a la m lados, donde m es un entero mayor o igual que 2, se podía construir con regla y compás. También probaron que si P y Q son dos enteros coprimos o primos relativos, y los polígonos regulares de P y Q lados son construibles con regla y compás, entonces el polígono de P por Q lados es construible. Recordemos que dos enteros son coprimos o primos relativos si el único entero positivo que divide a ambos enteros es el 1. Muy bien, pues como el polígono de 3 lados y el polígono de 5 lados eran construibles con regla y compás, debido a lo que les acabo de mencionar, los griegos sabían que el polígono regular de 15 lados era construible con regla y compás. El hexágono también se puede construir con regla y compás, pero aquí sucede algo interesante. Los griegos jamás pudieron construir con regla y compás el heptágono, es decir, el polígono regular de 7 lados. Esto nos dice que no todo fue éxito para los griegos, habían ciertas construcciones que ellos no podían realizar, y aquí es donde aparecen a la escena los 3 problemas griegos de la antigüedad. El primer problema es el de trisectar un ángulo. El problema de trisectar un ángulo consiste en que dado un ángulo queremos dividir a este ángulo en 3 ángulos iguales, pero recuerden, esto lo queremos hacer simplemente con regla y compás, desde la perspectiva de los griegos. Ahora bien, esto no es imposible con todos los ángulos. Por ejemplo, el ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, sí puede trisectarse, es decir, sí se puede dividir en 3 ángulos iguales utilizando regla y compás. Pues el ángulo de 30 grados, que sería la tercera parte del ángulo de 90 grados, sí se puede construir con regla y compás. Aquí les dejaré un video de cómo se hace esa construcción. Ahora, el problema aparece cuando queremos trisectar otros ángulos, y el problema viene con un ángulo muy sencillo que aparentemente podría parecer que no da problemas, y es el ángulo de 60 grados. Los griegos no encontraron la forma de trisectar este ángulo. Si se pudiera trisectar el ángulo de 60 grados, entonces lo que tendríamos es que se podría construir el ángulo de 20 grados, pues la tercera parte del ángulo de 60 grados sería un ángulo de 20 grados. Por tanto, si este problema de trisectar el ángulo de 60 grados tuviera éxito, lo que obtendríamos sería la construcción con regla y compás del ángulo de 20 grados. Y en consecuencia también se podría construir
un segmento con longitud igual al coseno de 20 grados. Pues si ya sabemos cómo construir el ángulo de 20 grados, simplemente hay que ubicarlo en la circunferencia unitaria y así podremos rápidamente crear con regla y compás un triángulo cuyos catetos sean coseno de 20 grados y seno de 20 grados. El segundo problema es de duplicar el cubo. Este problema consiste en que dado un cubo, queremos construir otro cubo tal que su volumen sea igual al doble del volumen del cubo original. Por ejemplo, supongamos que tenemos un cubo de volumen 1, es decir que cada arista de este cubo tiene una medida de 1, la longitud de cada arista es 1. Nuestro problema nos pide construir un cubo con el doble del volumen de este cubo, es decir un cubo de volumen 2. Para ello las aristas de este cubo deberían de medir raíz cúbica de 2. Y por tanto el problema se resume en poder construir con regla y compás un segmento de longitud raíz cúbica de 2. Pues al poder dibujar este segmento, construir con regla y compás mejor dicho, podríamos construir el cubo con el doble del volumen del cubo original. Y el tercer problema es el de la cuadratura del círculo. Este problema nos plantea que dado un círculo, debemos construir un cuadrado con la misma área que el círculo que teníamos. Por ejemplo, si damos el círculo unitario, es decir, un círculo con radio 1, tenemos que su área es igual a pi, debido a la fórmula del área de un círculo. Ahora, si queremos construir un cuadrado con la misma área de este círculo, es decir, con área pi, pues lo que deberíamos de poder hacer es construir un cuadrado donde cada lado debería de medir raíz de pi. Entonces este problema se resume en poder construir con regla y compás un segmento de longitud raíz de pi. Los griegos no fueron capaces de encontrar las construcciones de estas tres situaciones que te acabo de plantear. Y antes de que tú intentes correr a la papelería y comprar un compás, una regla y hojas de papel para intentarlo por tu cuenta, déjame decirte que no debes de perder tu tiempo en vano. Estas tres construcciones que te acabo de plantear son imposibles de hacer por medio de regla y compás con las reglas que tenían los griegos. Seguramente estarás pensando que cómo es posible que se pueda afirmar que estos tres problemas no se pueden resolver, porque parecería que simplemente no ha llegado al mundo la persona indicada con la idea brillante para realizar estas tres construcciones, pero no, déjame decirte que no es así, no es que no se haya podido, es que realmente se sabe con precisión que estos tres problemas no se pueden resolver, y eso es lo que voy a contarles a continuación. En 1837, este hombre, que era un matemático francés, Wansel, demostró que el problema de la duplicación del cubo y el problema de trisectar un ángulo no podían resolverse con regla y compás. Quiero que notes el año en que esto fue demostrado, cuánto tiempo tuvo que pasar para que se le diera una respuesta a esta gran incógnita. Ponte a pensar cuántos matemáticos desde la antigüedad seguramente trataron de resolver esto y pues todos sus intentos fueron en vano, porque al final resulta que eso era imposible. Por otro lado, Lindemann en 1882 ayudó a demostrar que el problema de la cuadratura del círculo tampoco tenía solución. Así que podemos ver cómo casi llegando el siglo XX fue que por fin se le dio una respuesta a estos tres problemas. Para entender las demostraciones de lo que les acabo de decir, es necesario recurrir a la álgebra moderna, o álgebra abstracta como algunos la conocen. Para ser específicos, se necesita sumergirnos en el tema de extensiones de campo. En este tema, lo que se hace es encontrar condiciones para que las raíces de ciertos polinomios con coeficientes racionales sean construibles con regla y compás. Recuerden que la raíz de un polinomio es un número real tal que si nosotros evaluamos el polinomio en este número real, me da como resultado 0. Por ejemplo, en el problema de la duplicación del cubo dejamos la pregunta abierta de si el coseno de 20 grados era construible, es decir, si es posible construir con regla y compás un segmento cuya medida sea coseno de 20. ¿De acuerdo? Ahora, usando la siguiente identidad trigonométrica, la cual es conocida como la identidad del coseno del triple ángulo, podemos llegar a que el coseno de 20 grados debe ser la raíz de un polinomio con coeficientes racionales. Ustedes podrán ver en pantalla cuál es ese polinomio. Bueno, pues en la teoría que les acabo de mencionar, se puede verificar que las raíces de este polinomio no cumplen la condición para ser números construibles.
Por tanto, es imposible construir con regla y compás un segmento cuya longitud sea igual a coseno de 20. Y en consecuencia, es imposible construir el ángulo de 20 grados. Pues como dijimos, si el ángulo fuera construible, el segmento de longitud coseno de 20 también debería ser construible, pero pues eso es imposible. Y así es como se demuestra que es imposible poder trisectar un ángulo con regla y compás. Lo mismo sucede con el problema de la duplicación del cubo. Hace un momento les expliqué que para construir un cubo de volumen 2, que sería el doble del volumen de un cubo de volumen 1, deberíamos de poder construir un segmento cuya longitud sea igual a raíz cúbica de 2. Es muy fácil ver que raíz cúbica de 2 es una raíz del polinomio x cúbica menos 2. Y nuevamente en la teoría que les menciono, se demuestra que este número no puede ser construido con regla y compás y por tanto es imposible la construcción del cubo con el doble del volumen del cubo original, y así el segundo problema también está demostrado que es imposible de resolver. Ahora les explico qué pasa con el tercer problema, es decir, la cuadratura del círculo. Lindemann probó que pi era un número trascendental. Esto significa que pi no es un número algebraico, y ahorita les explico qué es un número algebraico. Un número es algebraico si es la raíz de un polinomio con coeficientes racionales, es decir, si existe un polinomio con coeficientes racionales, tal que si nosotros evaluamos ese polinomio en el número en cuestión, al final el resultado sería 0. Por ejemplo, raíz de 2 es un número algebraico, pues es raíz del polinomio x cuadrada menos 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues pi no es un número algebraico, es decir, no existe ningún polinomio con coeficientes racionales tal que si evaluamos pi en ese polinomio me dé como resultado 0. Otro famoso número que tampoco es algebraico es el número e. ¿De acuerdo? Entonces, los números que no son algebraicos son los que son llamados trascendentales. Y de hecho, estos números son bastante especiales, pues uno puede demostrar que los números trascendentales son no numerables, es decir, hay más números trascendentales que números algebraicos. Eso es algo bastante interesante. Bueno, pues si se acuerdan, en la cuadratura del círculo les expliqué que el problema se resumía en poder construir un segmento de longitud raíz de pi. Bueno, si fuera posible construir un segmento de longitud raíz de pi, se llegaría a que pi sería un número algebraico, y eso contradice lo que demostró Lindemann, y así es como se obtuvo la prueba de que también era imposible resolver la cuadratura del círculo. Lo más interesante de todo esto es ver cómo el álgebra fue la herramienta necesaria para poder dar la respuesta a estos tres problemas de naturaleza geométrica. Eso es lo que hace tan bella esta situación. Como para resolver algo de una naturaleza se requiere de una herramienta de una aparente naturaleza completamente diferente. Eso sucede muchísimas veces en matemáticas. Es importante mencionar que si se elimina la restricción de solamente poder trazar líneas rectas y circunferencias, el problema de la duplicación del cubo sí se puede resolver por medio de otras construcciones. Por ejemplo, utilizando la sisoide de Diocles se puede resolver este problema. Lo que sucede es que estamos resolviendo el problema con una curva diferente cuya construcción requiere otros métodos que obviamente se salen de las simples construcciones con regla y compás. Lo mismo sucede con el problema de la trisección del ángulo. Esto sí puede realizarse de forma arbitraria utilizando otra curva. Un ejemplo de esto sería la concoide de Nicómedes. Ahora quiero regresar a lo que les mencionaba en el inicio. ¿Se acuerdan de la construcción de los polígonos? ¿Recuerdan que les dije que los griegos no pudieron construir el polígono de 7 lados, es decir, el heptágono? Pues ahora vamos a ver qué sucede con esa cuestión. Claramente que todos tendrán la duda de, oye, ¿se pudo o no se pudo? Pues les explico rápidamente que el polígono de 7 lados, es decir, el heptágono, no se puede construir con regla y compás. Y pues seguramente querrán saber cuál es la razón de esta afirmación. Antes de eso quisiera contarles que Gauss logró con tan solo 19 años construir el polinomio de 17 lados. Sí, algo bastante increíble. Voy a dejarles a continuación un video en cámara rápida de una construcción de un polígono de 17 lados.
Esta construcción está bastante interesante y hermosa. Les recomiendo por favor seguir el canal de esta persona que tiene videos muy interesantes. Gauss no solamente se remitió a darnos esta hermosa construcción, también ayudó a dar una respuesta a cuáles polígonos son construibles con regla y compás. Él demostró que si n es un número primo de Fermat, es decir, un primo de la siguiente forma, entonces el polígono de n lados puede ser construido con regla y compás. Justamente 3, 5 y 17 son los tres primeros primos de Fermat. Es por eso que los polígonos de 3, 5 y 17 lados sí son construibles con regla y compás. El único problema con lo que Gauss demostró es que hasta la actualidad solamente se conocen otros dos números primos de Fermat aparte de 3, 5 y 17. Los dos primos de Fermat que se conocen son 257 y 65.537. A pesar de que Gauss sabía que el polígono de 257 lados se podía construir con regla y compás, él jamás encontró esta construcción. Fue posterior a él que se encontró la construcción de este polígono, y si tú crees que ya es una extrema locura el poder construir con regla y compás un polígono de 257 lados, déjame decirte que alguien ya hizo la construcción del polígono regular de 65.537 lados. El responsable de ejecutar esta locura es el siguiente matemático alemán, Hermes. Este hombre, que parece ser que tenía todo el tiempo del mundo, fue el primero en hacer la construcción del polígono regular de 65.537 lados con regla y compás. Parece ser que el hombre tardó alrededor de 10 años en completar esta construcción, y el manuscrito donde está redactada toda esta construcción tiene alrededor de 200 páginas. Una completa locura. Bueno, pero esto no responde realmente la pregunta general. Ya sabemos que si n es un número primo de Fermat, entonces el polígono regular de n lados es construible con regla y compás. Ya sabemos que estos polígonos son construibles, pero no sabemos si son todos los posibles polígonos construibles. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que sí se le dio afortunadamente una respuesta definitiva a este asunto, y la persona que terminó de dar la respuesta completa es nada más y nada menos que Wenzel, el mismo matemático que le dio respuesta a los dos primeros problemas antiguos de los griegos. Gracias a él tenemos el siguiente teorema, que podríamos llamar el teorema de Gauss-Wenzel, el cual nos dice que el polígono regular de n lados es construible con regla y compás si y solo si n es igual al producto de una potencia de 2 por números primos de Fermat. Esa es la condición, siempre y cuando n sea igual al producto de números primos de Fermat por una potencia de 2, solamente en ese caso es posible que el polígono de n lados sea construible con regla y compás. Muy bien, matemáticos, pues hasta aquí dejamos este video. Espero que haya sido de su agrado todo lo que les acabo de contar. La verdad que fue bastante divertido recopilar toda la información y contarles estas curiosidades de las matemáticas. Como podrán ver, la geometría, a pesar de que no es un área que me guste bastante, tiene bastantes historias fascinantes. Espero en el futuro traerle nuevas historias también de otras áreas de las matemáticas para que podamos seguir aprendiendo, y sobre todo para motivar a aquellas personas que van a decidirse en el futuro a estudiar matemáticas puras. Muy bien, matemático, nos vemos en el próximo video.